Obviamente, el examen físico sigue a la anamnesis. Si viene un enfermo con síntomas del sistema respiratorio, lo que yo hago es hacer una anamnesis y posteriormente examino el sistema pulmonar. Y después del examen físico, uno se plantea el diagnóstico, plantea una hipótesis diagnóstica. Y cuando uno no está seguro, solicita exámenes complementarios, ¿verdad? Entonces, ahora entenderán el por qué era necesario la necesidad de leer el tema de examen físico pulmonar. ¿Cuáles son cómo se llaman los ruidos pulmonares normales? Murmullo vesicular y ruido laringotraqueal. Esos son los dos ruidos normales. Entonces, cuando yo voy y examino, cuando yo voy y ausculto los pulmones, no se ocultan los pulmones, se ocultan los campos pulmonares, los emitórax derecho, emitórax izquierdo, región posterior y región anterior. Obviamente, en semiología pulmonar, los 4 métodos de exploración semiológica son fundamentales. Que haya la inspección, que haya la palpación, a la percusión y a la ocultación. No es como en semiología cardíaca que la percusión tiene muy poco valor clínico. En cambio, en semiología pulmonar, la percusión es fundamental. Y verán ustedes que en este tema, que a través de estos 4 métodos de exploración semiológica, uno puede discriminar o puede hacer el diagnóstico presuntivo de una neumonía o de un derrame pleural. Eso es lo que voy a intentar esta noche. Transmitirle elementos semiológicos para poder hacer el diagnóstico de estas dos patologías que son la causa más frecuente de internación en medicina interna, neumonía y por sospecha de derrame pleural en los servicios de infectología. En el Hospital Gumucio hay un ala de internación que se llama la sala de infecciosas. En esa sala de infecciosas es donde hay con neumonía y con derrame pleural. En semiología pulmonar hay varios diagnósticos que se los llama síndromes clínicos semiológicos, es decir, hay unos 4 diagnósticos sindrómicos. Hay muchas causas que lo producen. Vamos a empezar con este síndrome de condensación. Y la enfermedad más frecuente que produce un síndrome de condensación es la neumonía. En realidad, neumonías, porque no existe un solo germen que produce la neumonía. Son varios tipos de microbios que producen neumonía. Las neumonías son una inflamación del parénquima distal a los bronquiolos terminales, por lo tanto corresponde a una infección de vías respiratorias bajas. ¿Qué características? Es una infección aguda, difícil que yo pueda diagnosticar una neumonía sin una radiografía de tórax. O sea, es fundamental solicitar una radiografía de tórax
Y obviamente la mayor parte de las veces las neumonías son producidas por un agente infeccioso. Y un grupo menos importante de las neumonías pueden ser de tipo químico. Neumonías que en realidad no comprometen a los alvéolos pulmonares, sino al intersticio. Por eso es que las neumonías, las infecciones causadas, los cuadros clínicos causados, perdón, por un agente químico, no se las llama neumonía, sino se las llama neumonitis, porque el proceso, que no es infeccioso, está en el intersticio pulmonar. No es un proceso único, es un grupo de infecciones causadas por distintos agentes. La mayor parte de las infecciones neumónicas son debidas a microorganismos de naturaleza bacteriana. Cuando yo estoy elaborando la historia clínica, se supone que un paciente con neumonía puede venir a la atención primaria de salud, como también puede venir urgente al servicio de guardia. Importantísimo es que yo mire los factores de riesgo, porque de acuerdo al factor de riesgo nos orienta al microbio. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué es importante más o menos presumir cuál es el patógeno? Porque casi siempre la terapia inicial al paciente con neumonía es de tipo empírica. Yo no tengo que esperar que salga el cultivo de secreción bronquial para iniciar el tratamiento, pero tampoco me puedo champar con cualquier antibiótico. Entonces, para eso, yo, cuando estoy elaborando la historia clínica, estoy haciendo la anamnesis de mi enfermo, tengo que buscar factores de riesgo, saber si el paciente es alcohólico, saber si tiene alguna comorbilidad, si es portador de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es un fumador, si tiene una disfunción del vaso, si se sospecha aspiración, si se ha broncoaspirado, por ejemplo. ¿En qué caso se broncoaspira un paciente? Cuando está, por ejemplo, sufriendo un accidente cerebrovascular, entra en coma, tenía comida en el estómago y él se broncoaspira porque pierde la conciencia. Entonces hay el fenómeno de la broncoaspiración. Si el paciente adolece de bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales, una enfermedad crónica. Si está tomando corticoides, también me interesa en la historia clínica. Si ha estado recibiendo antibióticos recientemente, la residencia, es decir, si el paciente viene de un hogar de ancianos, si es un niño que viene de guardería, si ha viajado. Entonces, todos estos elementos son importantísimos porque cada uno de estos factores de riesgo, vamos a llamarle, están relacionados con algún patógeno específico. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo más importantes en las neumonías y que son enfermos que tienen predisposición a enfermarse de neumonía son los pacientes que sufren de enfisema o bronquitis crónica. Los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae tipo B, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas o microbios atípicos. Entonces, esa es la importancia de saber cuál es el factor de riesgo que tiene el enfermo. Jóvenes, hay algo que tienen que meterse a la cabeza. No hay enfermedades, hay enfermos. Yo puedo tener internado en una sala 2 pacientes con neumonía por el mismo microbio. Vamos a hablar, el microbio más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Estos 2 pacientes
la neumonía se va a expresar de forma muy diferente, pese a que es el mismo microbio. Porque esto no voy a... Difícil que yo tenga un enfermo con los mismos factores de riesgo. El uno puede ser joven, el otro puede ser mayor. El uno puede tener diabetes, el otro puede no tener diabetes. El uno puede ser fumador, el otro puede que no sea fumador. Entonces, el paciente con neumonía se expresa de diferentes formas, de acuerdo a su perfil clínico que tenga, de acuerdo a su factor de riesgo. Lo más frecuente de las neumonías es que esta neumonía se haya adquirido en la comunidad. Se la abrevia NAC, que significa neumonía adquirida en la comunidad. Es aquel paciente que viene de afuera, que no ha estado internado. En el adulto joven, la mayor parte de los microbios que causan neumonía son el Mycoplasma pneumoniae, el neumococo, que es el Diplococcus, es el Streptococcus pneumoniae, la Clamidia pneumoniae y los virus. En un adulto sigue siendo el neumococo el más frecuente, Haemophilus influenzae tipo B y la Legionella pneumophila. En los ancianos, el neumococo encabeza la lista, Haemophilus influenzae y Legionella pneumoniae. Fíjense ustedes que uno de los microbios que ustedes tienen que revisar mucho, tienen que ir a revisar el libro de bacteriología, tienen que revisar estos microbios, el neumococo, el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, el Haemophilus influenzae, porque son los microbios que más causan neumonía. Factor determinante en cuanto a la frecuencia de aparición de la neumonía es la edad. O sea, lo que a uno le orienta en saber cuál es la causa de la neumonía, el primer elemento semiológico fundamental es la edad. A medida que uno se envejece o ha estado recibiendo antibióticos sin motivo, hay un aumento de los neumococos resistentes y de formas severas bacteriémicas. En los ancianos es muy frecuente la infección por Haemophilus influenza. El microbio no condiciona por sí mismo la hospitalización, pero aumenta el riesgo y la mortalidad, porque obviamente hay microbios más agresivos que otros. Fíjense que yo cuando me formaba de médico todavía se hablaba de neumonía típica y atípica. Y esto sigue utilizándose. Importantísimo es saber si la neumonía es típica o es atípica. ¿Y cómo yo voy a discriminar en forma clínica una neumonía típica de una atípica? La típica habitualmente es bacteriana y la atípica habitualmente es viral. Clínicamente una neumonía típica es de comienzo abrupto, se acompaña de tos, habitualmente una tos productiva, con fiebre, con falta de aire, con dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Es un dolor que aumenta al inspirar y aumenta al toser. Por esa razón los pacientes cuando están con una neumonía evitan toser porque el hecho de toser les hace doler. Si uno le saca una radiografía, va a haber consolidación radiológica. O sea, es difícil que yo me anime a postular un diagnóstico de neumonía si no tengo una radiografía de tórax. En cambio, la típica es de comienzo insidioso. Uno de los gérmenes que produce neumonía atípica, que si bien no es como dice acá vírica, es el Mycoplasma pneumoniae. Es frecuente en los jóvenes la neumonía atípica.
no tiene un comienzo abrupto, tiene un comienzo insidioso. La tos es seca, acá es productiva. Puede haber fiebre, obviamente, disnea, no hay habitualmente dolor pleurítico, no se ve un proceso de consolidación en la radiología. Y esta neumonía típica tiene síntomas extrapulmonares. En la neumonía típica bacteriana, que es producida fundamentalmente por el Streptococcus pneumoniae, el paciente solo tiene síntomas pulmonares, pero esta, como es una enfermedad viral habitualmente, tiene otros síntomas que no están en relación al sistema pulmonar. Pueden tener cefalea, malestar general, diarrea. En la radiografía hay un patrón de consolidación alveolar, porque típicamente el problema, la lesión en una neumonía típica se afecta a los alveolos, pero acá es un patrón intersticial. Típicamente los exámenes de laboratorio en una neumonía típica muestran leucocitosis con neutrofilia, y acá puede que no haya neutrofilia, y lo que se puede ver es una linfocitosis ocasional. Entonces, estos elementos son los que me permiten discriminar una neumonía típica de una neumonía atípica. ¿Cómo se presentan clínicamente? Presentación clínica, fíjense, una diferencia abismal de la radiografía es que en la neumonía típica el patrón es alveolar, habitualmente afecta a un lóbulo y es unilateral. En cambio, en la neumonía atípica adopta el patrón bronconeumónico y es de tipo intersticial y es bilateral. Aquí en estos pacientes que hacen neumonía atípica, habitualmente la tos es seca. En cambio, en la neumonía típica, que es habitualmente lobar y es más frecuente en el lóbulo, en el campo, en el pulmón derecho, por la disposición del bronquio, del bronquio principal, que es rectilíneo. En cambio, el bronquio izquierdo no es tan rectilíneo, entonces es más fácil porque el proceso fisiopatológico habitualmente es por la propia aspiración que uno hace de las vías respiratorias altas. Ese es el mecanismo fisiopatológico, el factor patogénico por el cual uno hace neumonía. Entonces, los pacientes se presentan con tos, producción de esputo, dolor torácico pleurítico y disnea. ¿Cuáles son los signos? Signos. Fiebre, taquipnea, taquicardia. Puede haber compromiso de conciencia cuando la neumonía es grave. Signos de condensación por la radiografía. Puede haber cianosis si el compromiso es, si el compromiso es bronconeumónico. Si es un microbio agresivo, puede haber cianosis. Y cuando son bacterias atípicas, por ejemplo, cuando no es por Streptococcus pneumoniae, cuando es por un microbio atípico, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, Braxella catarrhalis también es otro microbio atípico, pueden presentarse manifestaciones extrapulmonares. El adulto mayor, el que tiene más de 65 años, puede tener una neumonía de presentación atípica, es decir, no tener nada de esto, pero siempre la radiografía nos muestra algo. Aunque uno sospecha clínicamente la neumonía, la radiografía es fundamental. Esta presentación atípica es lo que lo engaña al médico porque retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento. La clínica y la radiografía no permiten predecir con certeza el agente patógeno casual. El término neumonía atípico, la nueva tendencia es abandonarlo, este fenómeno, este término de neumonía típica, pero no todos están de acuerdo y se sigue utilizando.
Probabilidad elevada de neumonía. ¿En qué caso yo debo pensar de que es una neumonía? Cuando hay ausencia de odinofagia y rinorrea. Porque cuando un enfermo tiene odinofagia y rinorrea, lo más probable que se deba a una faringoamigdalitis aguda o a una infección de vía respiratoria, fiebre, sudoración nocturna, mialgia, y el paciente tiene una frecuencia respiratoria más de lo normal, esta regla predictiva del doctor Dier da una sensibilidad del 91% y una especificidad del 40%. Es muy sensible investigar, preguntar si el paciente tiene dolor para deglutir, porque la odinofagia es el dolor para deglutir. Si el paciente le duele para deglutir y acusa que está con rinorrea, es decir, que está con catarro nasal, lo más probable es que no tenga neumonía. En cambio, hay una alta probabilidad de neumonía cuando tiene estos síntomas, esos signos, perdón. Elaborar el diagnóstico sindrómico de neumonía en estos cuatro elementos. El paciente tiene una clínica de infección respiratoria baja aguda, tos, expectoración. Tiene signos focales en la exploración, es decir, en lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué tiene a la exploración física? Porque hasta ahorita es anamnesis. Entonces, ¿qué tiene a la exploración física el paciente? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo se diferencia una neumonía de un derrame pleural? A través de la exploración física. Hay un compromiso del estado general. Eso habla a favor de neumonía. Mido la temperatura, si está con fiebre mi enfermo. Obviamente una gripe, una influenza, una gripe no resfrío, obviamente cursa con fiebre también. El paciente va a estar taquipneico, taquicárdico y puede haber alteración de la tensión arterial. Y en la radiografía tiene que haber un compromiso pulmonar. Es decir, si la neumonía es típica, producida por, si es un paciente que viene de afuera, una neumonía adquirida en la comunidad, lo más probable, el microbio más probable sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, pero ya saben ustedes que aquí hay que investigar bien el factor de riesgo. ¿Cuál es el perfil clínico del enfermo? ¿Es un fumador? ¿Es un joven? ¿Es una mujer que toma corticoides? ¿Es una paciente con historia de cáncer de mama que está tomando inmunosupresores? Eso la inmunodeprime y el paciente puede tener riesgo de neumonía. Entonces, en la historia clínica es importante reconocer, cuando yo estoy haciendo la historia clínica de mi paciente que viene por síntomas pulmonares y yo sospecho neumonía, importantísimo es saber qué factores de riesgo tiene el enfermo. Entonces, la radiografía es fundamental, porque si es un patrón alveolar, lo más probable es que sea una neumonía típica y es habitualmente lobar que afecta a un solo campo pulmonar. Cuando es atípica, afecta a ambos pulmones y el compromiso es de tipo intersticial. Por lo tanto, la radiografía es fundamental. Entonces, fíjense ustedes cómo la neumonía es el ejemplo más importante del síndrome de condensación. ¿Qué significa síndrome de condensación? Todo proceso que densifique el parénquima pulmonar. El aire es reemplazado por otro elemento que ocupa el espacio alveolar. En este caso, por un exudado. Los alvéolos están con un exudado. Ese aire es reemplazado por un proceso inflamatorio, por un exudado, por fibril. Entonces, las enfermedades que producen síndrome de condensación son las neumonías, el infarto de pulmón después de un tromboembolismo pulmonar, masa, quistes, absceso. Entonces, lo más importante
el ejemplo clínico más importante como productor de un síndrome de condensación pulmonar son las neumonías. Aquí está. Dijimos, todo proceso que densifique el parénquima pulmonar produce un síndrome de condensación. El aire es reemplazado por otro elemento. Fíjense que aquí hay una imagen de condensación. Hay una imagen homogénea en el lóbulo superior del campo pulmonar derecho. Esta imagen tiene la misma densidad que la densidad agua del corazón, porque los pulmones deben verse negros. Entonces, aquí se ve que hay un compromiso exclusivo del campo pulmonar derecho. Esta imagen se denomina imagen o un patrón de condensación alveolar y tiene una imagen, tiene una forma, es una imagen homogénea, es decir, tiene la misma densidad agua del corazón. Entonces, los síntomas de una neumonía, repetimos, disnea, dolor torácico, tos, expectoración. Puede el paciente tener hemoptisis, fiebre, astenia, pero hay otros enfermos que pueden estar con pocos síntomas. A la inspección, ¿cómo yo voy a ver el paciente con una neumonía? Primero hago una inspección general, ¿no es verdad? Yo lo voy a valorar de cabeza a pie el paciente. Voy a ver qué síntomas, qué signos, yo puedo encontrar, aunque obviamente mi examen físico se va a centrar fundamentalmente en el tórax. Entonces, el paciente puede tener una respiración superficial, pero puede estar taquipneico, puede tener tiraje, puede estar con sudoración, puede estar cianótico. A la inspección, cuando yo le digo a mi enfermo que respire, yo voy a ver una expansión torácica disminuida. ¿Se dan cuenta que aquí hay un elemento dentro de la semiología? Porque hay una semiotecnia para explorar el tórax. ¿Cómo se explora el tórax normalmente? En ese video está. Entonces, la expansión torácica va a estar disminuida, la movilidad diafragmática va a estar disminuida, y yo puedo ver cuando lo descubro el tórax del enfermo, puede haber una retracción torácica, eso se llama tiraje. El término tiraje es muy frecuente en las neumonías en los niños. Yo voy a ver que cuando el niño respira, tiraje. ¿Qué voy a encontrar a la palpación? Yo voy a palpar el tórax del paciente y puede estar con piel caliente, puede haber un dolor a la compresión, pero ¿cuál es lo más importante en una neumonía a la palpación? El aumento de las vibraciones vocales. En ese video del examen físico también, ahí está cómo se exploran las vibraciones vocales. Yo tengo que indicarle a mi enfermo que diga 33, 33, y con mis manos voy a empezar a palpar desde las bases del tórax hacia arriba. Voy a ir subiendo y en el lugar donde está comprometido, es decir, el lugar de la neumonía, que puede ser el hemitórax derecho, el hemitórax izquierdo, va a haber un aumento de las vibraciones vocales, porque como es una masa, como es algo sólido, lo sólido conduce el sonido, el agua no conduce el sonido. Eso es un fenómeno físico, joven. Todo lo que es sólido va a aumentar las vibraciones vocales. Y el paciente, cuando yo exploro la expansibilidad, ustedes saben que por palpación se exploran dos elementos dentro de la semiología, dentro de la mecánica respiratoria: la expansibilidad del tórax y las vibraciones vocales. Un paciente con neumonía tiene disminución de la expansibilidad en el lugar afectado.
si es es decir, emitoras izquierdas o emitoras derechas. Yo tengo que especificar dónde está disminuida la expansibilidad y dónde hay aumento de las vibraciones vocales. Eso voy a encontrar a la palpación. ¿Qué va a haber a la percusión? Va a haber matidez. Como es sólido, como es un proceso infeccioso, como hay un exudado dentro de los alvéolos, lo que yo voy a encontrar a la percusión es matidez. Ustedes saben, ustedes han visto en ese video cómo se percute el tórax. No se percuten los pulmones. Cuidado de que me estén diciendo la percusión pulmonar. No, la percusión en los emitóraces. O sea, ¿qué emitoras está afectado? ¿El emitoras derecho o el emitoras izquierdo? Porque lo que uno percute no es el pulmón directamente, es el tórax. Entonces, una neumonía va a producir matidez. Matidez. ¿A qué se asemeja el sonido mate? A ver, percútanse el muslo. Eso es un sonido mate. Pero si yo me percuto la barriga y recién he consumido, por ejemplo, mucha Coca-Cola, voy a tener un ruido timpánico. Eso es un ruido timpánico. El ruido timpánico significa que expresa que hay aire y es típico de los problemas abdominales. Cuando uno está con el abdomen distendido por muchos gases, o por ejemplo cuando come mucho coliflor o come mucho frejol, hay mucha producción de gases dentro de las asas intestinales. Entonces yo percuto y voy el sonido que va a generar esa percusión a nivel del abdomen es timpanismo. En cambio, el sonido mate es propio de algo macizo, de algo duro. Por ejemplo, cuando el hígado se crece y yo percuto por debajo del reborde costal derecho, del hipocondrio derecho, ¿qué voy a percutir? Matidez, porque eso significa un órgano sólido. Igualito es en una neumonía. A la percusión yo voy a encontrar matidez. Y a la auscultación, completando los 4 métodos de exploración semiológica, ¿qué voy a auscultar? No voy a percibir el murmullo vesicular normal de los pulmones. ¿Por qué? Porque esos alvéolos pulmonares, el aire de esos alvéolos pulmonares están reemplazados por secreción, por un exudado fibrinoso por el microbio. Puedo ocultar un soplo bronquial o tubárico. Y cuando yo, el otro elemento es, en la neumonía típicamente se ocultan los estertores crepitantes secos. ¿A qué se asemeja cómo yo puedo asimilar, cómo yo puedo comparar ese ruido que genera el movimiento del aire cuando el aire llega a los alvéolos pulmonares y en vez de aire hay un exudado, a un ruido similar cuando yo me froto un mechón de pelo? A ver, frótense en este momento un mechón de cabello alrededor del oído. Ese ruido asemeja a los estertores crepitantes secos, porque hay estertores crepitantes húmedos, cuando los alvéolos en vez de aire tienen agua. Eso se ve en el edema agudo de pulmón. Entonces, en una neumonía, ¿qué es lo que voy a encontrar? Ausencia del murmullo vesicular, puedo encontrar un soplo tubárico, los estertores secos crepitantes. Y cuando yo ausculto la voz, voy a encontrar broncofonía. ¿Qué significa broncofonía? Cuando yo le digo a mi paciente, yo pongo el fonendoscopio en el emitora que yo sospecho que esté en la neumonía, sea el emitora derecho o el emitora izquierdo, y le digo a mi enfermo que diga 33, yo voy a auscultar nítidamente la voz de mi enfermo.
esto que dice el enfermo 33, 33, lo voy a ocultar muy nítido. ¿Por qué? Porque es algo sólido y lo sólido conduce muy bien el sonido. Entonces, a eso se llama broncofonía. Por lo tanto, en una neumonía hay todos estos elementos. Y en la radiografía de tórax, que es un examen complementario, importantísimo y que es difícil hacer diagnóstico de neumonía si uno no tiene una radiografía de tórax, voy a encontrar una zona de opacidad. Opacidad homogénea, que era la que mostraba, con esto que se llama el broncograma aéreo. Me van a revisar qué significa este término, broncograma aéreo. Y puedo yo encontrar también en una neumonía atípica los famosos infiltrados. En las neumonías atípicas son bilaterales y son de tipo intersticial. En cambio, cuando hay una opacificación homogénea, esto apunta a que la neumonía es de tipo típica. ¿Y cuál es por qué es importante discriminar una neumonía típica de una neumonía atípica? Porque la conducta terapéutica es un poco diferente. Y eso vamos a ver en neumología en cuarto año. ¿Para qué nos sirve la radiología en un paciente neumónico? Permite confirmar mi sospecha clínica, nos sugiere el microbio causante, establece la localización de la neumonía, la extensión y las complicaciones. La principal complicación de una neumonía es el derrame pleural. Por lo tanto, en la radiografía yo voy a ver si es una neumonía que se ha complicado con derrame o no se ha complicado. Orienta en diagnósticos diferenciales. Si yo tengo un paciente muy sospechoso de neumonía y resulta que la radiografía no me muestra nada, entonces debo dejar de pensar que es neumonía. La resolución es tardía. O sea, no hay que pedir una radiografía a las 24 horas ni a las 48 horas, porque la resolución de eso que salió alterado es tardío. El 50% recién se resuelve a las 2 semanas y fíjense que recién al mes y medio van a desaparecer las alteraciones radiográficas. Por lo tanto, no es un elemento importante el pedirle, no debe ser una conducta rutinaria de pedir la radiografía a las 24 a las 48 horas al enfermo. La evolución es clínica. Yo tengo que valorar bien a mi paciente desde el punto de vista clínico. Resulta que hay scores, hay instrumentos que me permiten estimar la gravedad de una neumonía. Estos scores permiten predecir el curso clínico, orientan el lugar para su tratamiento, es decir, si la neumonía se puede tratar en casa, se puede, amerita internación en un ambiente de medicina interna o el paciente va a terapia intensiva. Para eso sirven estos scores. Los principales predictores clínicos que predicen que el paciente va a ir mal son la edad y la comorbilidad. A mayor edad, mayor riesgo de que vaya mal el paciente. Y cuanto más factores de riesgo tenga, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, la comorbilidad es lo que predice la mala evolución de los enfermos. Es igual que en el paciente COVID. Los pacientes COVID no se mueren en realidad por la infección en sí, sino por la comorbilidad. Cuanto más factores de riesgo tienen, más riesgo de morirse. Entonces, ¿cuáles son los scores que se utilizan? El CUR 61, CUR 65, este es un score que me lo van a revisar, anótenlo, CURB 65, es un score muy utilizado para la valoración pronóstica del paciente con neumonía. Y el otro score que se utiliza es el que propuso la Sociedad Americana del Tórax.
Conducta ante una neumonía adquirida en la comunidad, fundamentalmente empírico en los primeros momentos, debe instaurarse según edad del paciente, características clínico-radiológicas, la gravedad del enfermo y la resistencia bacteriana, que eso no es al principio que uno puede saber. Entonces, aquí que hay una imagen de opacidad homogénea en el campo pulmonar izquierdo. Esto es compatible con una neumonía. Entonces, ¿qué habrá a la palpación? ¿Qué habrá a la percusión? ¿Qué habrá a la ocultación? Es lo que me va a permitir discriminar si esta imagen de condensación en el campo pulmonar izquierdo es una neumonía o es un derrame pleural. Eso es lo que me va a permitir discriminar. Aquí les traigo unos ejemplos clínicos. Un hombre de 65 años, con historia de ser fumador, cuadro clínico de 3 días, fiebre de 38 grados, axilar, sufre de artralgias y de mialgia, astenia y adinamia, tos y expectoración mucopurulenta, está lúcido, buen estado general. ¿Qué tiene la palpación? Vibraciones vocales aumentadas. ¿Qué tiene la percusión? Matidez, solo que aquí no dice dónde. Si uno pone matidez, tiene que identificar emitoras derecho o emitoras izquierdo. Tiene que identificar uno, ¿verdad? Ocultación pulmonar tiene crépitos en base del emitoras izquierdo. Correcto. Entonces aquí está diciendo que el problema está en el emitoras izquierdo y en la base, porque puede ser el tercio medio, puede ser el tercio superior. Esta es la curva térmica. Fíjense que en el día 1 el paciente estaba con 39 grados, seguramente que le iniciaron tratamiento y esa fiebre ha ido descendiendo. El principal elemento clínico que predice la buena evolución o la mala evolución de una neumonía cuando el enfermo ingresó con fiebre es este signo, que es la fiebre. Entonces, lo que uno tiene que ir a mirar todos los días en ese enfermo con neumonía es la curva térmica, lo que hace la pobre enfermera. Todos los días la enfermera le toma signos vitales, lo inscribe en su historia clínica y a veces el médico no le da importancia a esta curva térmica y en realidad debe darle importancia porque es el elemento más importante. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Lo más probable es que se trate de una neumonía. ¿Alguna pregunta sobre neumonía? Doctor, una pregunta, me perdí en eso, lo del curso 65. Ya, decime por qué te perdiste, ¿cuál es tu duda? O sea, no escuché qué era eso. Otro examen. El curso 65 es un score. ¿Qué es un score? ¿Qué es un score en semiología de la medicina? ¿A qué se llaman score? A ver, ¿quién me indica un score famoso? El score de Framingham, doctor. El score de Framingham en semiología cardiovascular. Sí. En pulmón, en neumología, uno de los scores más famosos para neumonía es el score CUR 65. Entonces, en el libro de Argente Álvarez no necesitan ir al internet, porque en el libro de Argente Álvarez, en el libro de semiología también de Suros, está el CUR 65. Es un score. Hay 3 tipos de scores. Scores de diagnóstico, scores de pronóstico y scores de tratamiento. Los scores son instrumentos, son gráficas, son
Muchos son acrónimos, cada letra significa algo. Muchos son acrónimos. El score de Framingham no es un acrónimo. Eso tiene un significado. Ojalá que para el examen me respondan qué es el score de Framingham. En cambio, el CUR 65 es un acrónimo. ¿Qué significa 65? ¿Qué significa CUR? Entonces, eso es. Los scores benefician, orientan mucho a los médicos para hacer diagnósticos de enfermedades. Por eso yo cuando empezamos la cátedra les dije, me van a revisar, me van a leer scores de diagnóstico, scores de pronóstico y scores de tratamiento, ejemplos. Y aquí hay uno, el score de el CUR 65. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? En este paciente, por ejemplo, yo voy a aplicar el CUR 65. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a utilizar? Se ve que no están leyendo. Bueno, no hay pregunta. Parece que todos han entendido. Ojalá que sea así. Avancemos. Síndrome de derrame pleural. Acuérdense que son las hojas pleurales. Tienen que revisar anatomía. ¿Para qué sirven las hojas pleurales? La pleura parietal, la pleura visceral, igual que las hojas pericárdicas. El pericardio visceral, el pericardio parietal. Acuérdense de eso, ¿no es verdad? ¿Derrame pleural qué es? Es la acumulación de líquido en la cavidad pleural. ¿No ven? Eso es un derrame pleural. Les quiero decir que importantísimo es discriminar un derrame pleural de una neumonía, porque los pacientes pueden venir igual por los mismos síntomas, disnea, dolor torácico. No es habitual que el derrame pleural cruce con fiebre, como en la neumonía. El derrame pleural puede ser una complicación de la neumonía, pero puede ser una entidad propia. Cuando yo exploro este líquido, tengo que diferenciar si es un exudado o es un trasudado. Entonces, tarea para la casa, ¿a qué se llama exudado y a qué se llama trasudado? ¿Qué síntomas tiene un derrame pleural? Dolor que aumenta con la respiración. La tos es seca, generalmente, persistente. De acuerdo al tiempo de evolución del derrame pleural y a la cuantía del derrame, se presenta la disnea. Mientras más cantidad de agua haya entre las dos hojas pleurales, más disnea. Cuando el derrame pleural está iniciándose, la disnea es leve, pero cuando el derrame pleural es masivo, empieza a agravarse la disnea. Los pacientes pueden tener disnea cuando se los ponen de cúbito lateral. A eso se llama trepopnia, ¿no es verdad? En el interrogatorio, estos enfermos van a acusar tos, disnea y dolor torácico. Fíjense que estos tres síntomas también lo presenta la neumonía. Pero, ¿qué es lo que me va a permitir discriminar una neumonía de un derrame pleural? La exploración física, el examen físico pulmonar. Eso que ustedes no habían visto ese video, por eso era fundamental que lo vean el video, porque si no, no iban a poder discriminar una neumonía de un derrame pleural, porque esos 4 métodos de exploración semiológica son fundamentales en semiología pulmonar: inspección, palpación, percusión y ocultación.
No todos los enfermos con derrame pleural expectoran, o sea, pueden tener tos y la mayor parte es seca, pero una minoría de enfermos puede no cursar con expectoración. Y hay también un contingente de enfermos que puede estar asintomático. Entonces, ¿qué hay a la inspección en un derrame pleural? Va a haber disminución de la excursión respiratoria ipsilateral. ¿Qué significa ipsilateral? ¿Qué significa ipsilateral? ¡Qué barbaridad! Eso es terminología semiológica. Al mismo lado de la lesión, si la neumonía, si el derrame pleural está al lado izquierdo, entonces la disminución de la excursión respiratoria va a estar en el lado izquierdo. Si el derrame pleural es abundante, va a haber un abombamiento del emitoras afectado. A la palpación, aquí hay una diferencia abismal en relación a la neumonía. En la neumonía hay aumento de las vibraciones vocales, porque es sólido. En cambio, en el derrame pleural, como es agua, el agua es mal conductor de las ondas eléctricas, por lo tanto va a haber disminución o abolición total de las vibraciones vocales. Cuando yo palpo los emitoras de mi enfermo y le digo 33, 33, 33, no voy a encontrar las vibraciones vocales. Si yo le pido una radiografía de tórax al enfermo, yo puedo encontrar una desviación de la tráquea, que puede ser contralateral o ipsilateral, esta desviación de la tráquea, dependiendo de la antigüedad del derrame pleural. Y a la percusión voy a encontrar matidez, al igual que en la neumonía. O sea, en la neumonía y en el derrame, a la percusión igual hay matidez. No me permite discriminar. Es la palpación la que me va a permitir discriminar y la auscultación. Repitiendo, a la inspección en un derrame pleural, retracción torácica, puede haber tiraje, taquimnia si el derrame pleural es masivo, respiración superficial y hay una movilidad torácica disminuida en el lado de la lesión, en el lado del derrame. En decúbito lateral sobre el derrame, si yo lo pongo a mi enfermo, en decúbito lateral sobre el derrame, a la inspección, es importante que yo, cuando yo más o menos estoy seguro en qué mi tórax, en qué lado, si es derecho o izquierdo, yo puedo ponerlo en decúbito lateral y voy a ver un movimiento por percusión de líquido. El choque de la punta del corazón puede desplazarse contralateralmente, puede haber una respiración costal superior, va a haber taquimnia, ¿verdad? Disminución de la movilidad respiratoria. A la palpación, cuando yo le digo a mi enfermo que diga 33, yo voy a tener vibraciones vocales abolidas. En la neumonía es al revés, están aumentadas. Y va a haber una disminución también de la expansión, igual que el derrame, igual que la neumonía. Entonces, fíjense que por el aumento de las vibraciones vocales en el límite superior del derrame, aquí, ausencia de vibraciones vocales, el propio derrame, y va a haber una disminución de la expansibilidad. No va a poder expandir ese campo pulmonar por la presencia de líquido. ¿Está claro? Eso es a la palpación. Y en la percusión voy a encontrar igual matidez, igual que en una neumonía. Igual que en una neumonía. A la percusión igual matidez. ¿Y qué es lo importante en la ocultación? Aquí es una diferencia abismal en relación a la neumonía. Voy a tener ausencia del murmullo vesicular, pero no voy a ocultar la voz.
porque el líquido es mal conductor de las ondas eléctricas. En la neumonía es un proceso sólido que hay en los alvéolos. Por lo tanto, hay broncofonía. En cambio, en el derrame pleural, como es agua, no voy a escuchar la voz. Cuando yo le digo a mi paciente que diga 33, no voy a escuchar la voz. Entonces, la ocultación en un derrame pleural, auscultación de murmullo vesicular y de ruidos agregados. La egofonía es la transmisión de la voz como balido de cabra. Eso voy a encontrar en la ocultación en un derrame pleural. Y la pectoriloquia áfona, se llama esto de pectoriloquia áfona, significa auscultación nítida de la voz como que si estuviera cuchicheada. ¿Saben qué es el término cuchicheada? Los que no saben es porque no han nacido en esta tierra, porque este es un término vulgar, camba. Los que han nacido allá en Bielorrusia o en Estocolmo, seguro que no van a saber qué es voz cuchicheada, ¿no es verdad? Porque es un término propio, vulgar. Entonces, de acuerdo a estos 4 métodos de exploración semiológica, yo puedo discriminar un derrame pleural de una neumonía. Estamos hablando de semiología de la neumonía y semiología del derrame pleural. En 4º año, recién ustedes van a leer en forma exhaustiva lo que es la neumonía, los microbios, la fisiopatología y el tratamiento. Acá es solamente semiología. ¿Qué voy a encontrar a la inspección, a la palpación, a la percusión y la ocultación? Esto es solo semiología. Al año ya van a tener que saber muy bien cada uno de los microbios que causan neumonía, las causas de derrame pleural, todo eso se lleva en 4º año. En conclusión, en el derrame pleural a la ocultación, abolición del murmullo pulmonar, hay un silencio respiratorio y yo puedo encontrar también a la ocultación una respiración soplante en el borde superior. A eso se llama el soplo pleurítico. Y voy a encontrar esto que decía, transmisión de la voz como balido de cabra. Y cuando yo tengo un paciente con derrame pleural, ¿qué tengo que hacer? Meterle un tubo, una aguja y sacarle líquido. Ese líquido lo mando al laboratorio y me va a permitir discriminar si es exudado o si es trasudado. Si es exudado, todas estas causas pueden provocar derrame pleural. Si es trasudado, todas estas enfermedades pueden. Imagínense que yo tengo que leer todas estas enfermedades porque pueden causar derrame pleural, insuficiencia cardíaca, hipoaluminemia, cirrosis, neumonía. Por eso de un principio les dije, semiología es muy difícil porque no es solamente los síntomas. El problema de la semiología es que usted tiene que leer las enfermedades. En esta noche ustedes tienen que leer fundamentalmente 3 enfermedades, que son las principales causas de neumonía o derrame pleural. La neumonía, la tuberculosis, la insuficiencia cardíaca, la hipoaluminemia, la cirrosis. ¿Por qué? Porque estas enfermedades causan derrame pleural. Aquí se ve una radiografía donde se ve que no se observa el seno costofrénico. Normalmente ustedes saben que uno tiene que ver bien cuando hemos visto radiografía el seno costodiafragmático. Aquí no se ve. Fíjense que este campo pulmonar izquierdo se ve bien acá. Acá se ve bien el aire, cómo entra en este receso, pero acá no entra. Acá se forma una curva. Fíjense, esta es la curva parabólica de Damoiseau. Así se llama. También se llama signo del menisco, característico del derrame pleural.
aquí se ve también una radiografía donde este campo pulmonar está muy reducido, no es como este. Este campo pulmonar está libre, es decir, todo esto negro es el campo pulmonar izquierdo, así debe verse. En cambio acá hay una opacidad homogénea. ¿Será neumonía o será derrame pleural esto? ¿Quién es que me va a permitir discriminar? La percusión, la inspección, la palpación y la ocultación. Por eso es que estos 4 métodos de exploración semiológica son fundamentales. Acá igual, campo pulmonar totalmente reducido. Este es un derrame pleural moderado y este es un derrame pleural masivo. Seguramente que esta paciente, porque es mujer, fíjense la sombra de las mamas, aquí está la sombra de las mamas, es una radiografía de una mujer. Seguramente que esta paciente debe tener mucha disnea, porque está viviendo con un solo pulmón. Este pulmón no debe expandir porque está lleno de agua. ¿Qué se llama derrame intersticial? Muchas veces los médicos le meten un tubo al emitórax, a los pulmones, y no sacan líquido. Pero si la clínica era de un derrame pleural, esto es lo que puede haber ocurrido, es que el derrame está encapsulado. Es un derrame dentro de la cisura, entonces la aguja no llega ahí. A eso se llama derrame intersticial. Y otras veces un derrame pleural loculado. Y por esa razón, no, cuando mete la aguja el médico, el neumólogo, no encuentra. Y eso es lo que ocurre. Masivo, fíjense que casi todo el campo pulmonar está lleno de agua. A eso se llama derrame pleural masivo. Esto aquí es el procedimiento de la punción pleural que se llama toracocentesis. Por lo tanto, todo paciente que tiene derrame pleural hay que puncionarlo, hay que sacar ese líquido, se lleva al laboratorio, nos los informa el laboratorio y el médico tiene que saber discriminar si es un exudado o es un transudado. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pleural, van y revisan semiología de las neumonías y con lo que yo les he dado y con el examen físico pulmonar creo que pueden tener una clara percepción de cómo se discrimina, cómo se diferencia a la semiología una neumonía o un derrame pleural por los 4 métodos de exploración semiológica. Bueno, si no hay pregunta, nos veremos el próximo martes porque mañana es